El Consejo de la Judicatura Federal presenta Te escuchamos. Historias reales de personas que piden justicia. En este podcast conocerás de viva voz los testimonios de los presuntos responsables y de las víctimas, quienes acompañados de personas asesoras jurídicas y defensoras públicas han ejercido su derecho de acceso a la justicia. Aquí te escuchamos, te asesoramos y te defendemos. Síguenos en Spotify y en nuestras plataformas digitales. Cuando escuchamos hablar de responsabilidad patrimonial, casi siempre lo relacionamos con un daño en alguno de nuestros bienes. Puede ser que vamos en la carretera, caemos en un bache y entonces queremos que el Estado nos pague por este daño que sufrió nuestro vehículo. Sin embargo, la responsabilidad patrimonial del Estado puede ir mucho más allá y puede estar relacionada con la violación de nuestros derechos. Hoy vamos a conversar sobre este tema con dos expertos en la materia. Soy Verónica González, bienvenidos a este episodio de Te Escuchamos. Neftalí Pérez Rodríguez, abogado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Asociación Civil. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica, por la invitación y mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Y ya se conocen, por supuesto, ¿no? Sí. Federico Manuel Rodríguez Paniagua, subdirector de Constitucionalidad en la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Defensoría Pública Federal. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues hablemos de este tema. Ya comentaba yo un poco al inicio cómo es que a veces la definición de responsabilidad patrimonial solo la asociamos con cuestiones de nuestros bienes, ¿no? Una afectación que pueda hacer en alguna actividad, no sé, irregular del Estado. Pero ¿para qué explico yo? Explícanos tu abogado. Tú eres el experto. Muchas gracias. Pues sí, creo que primero es importante poder entender, ¿no?, qué es la responsabilidad patrimonial. Y bueno, es un mecanismo, ¿no?, de reparación en el que se espera que el Estado pueda reparar, indemnizar a las personas que hayan sufrido un daño, ya sea patrimonial, moral, ¿no?, a sus derechos, a su persona, con motivo de la actividad administrativa irregular que hayan realizado alguno de sus servidores públicos en la función de sus deberes, y que esa persona no tenga el deber o la obligación de tener que soportar esa situación, ¿no? Entonces, esta figura está reconocida en la Constitución desde el año 2002. Tampoco es que tenga mucho, ¿verdad? Sí, no, tampoco es que tenga mucho. De hecho, aprovecho ahorita justo el momento para contar que hace aproximadamente unos 3 años todavía habían 8 entidades federativas que no contaban con su ley estatal, donde se reconoce esta posibilidad, esta vía para las personas, y a partir del ejercicio que ha hecho la Unidad de Litigio Estratégico, se han promovido juicios de amparo relacionados con esta omisión, para que al día de hoy, justo este año, se publicó ya, a partir de ese trabajo a través del juicio de amparo, la última ley en el estado de Guerrero, y ya todas las entidades federativas cuentan con su propia ley. Y eso es muy importante, ¿no? Porque si no, ¿cómo reclamas? Si no está regulado, ¿cómo le exiges a la autoridad? ¿Por qué, Neftalí, coméntanos un poco, por qué en algunos casos no solo se trata de reclamar la indemnización económica? Porque eso sí como que lo tenemos muy claro, ¿no? Como les decía, o sea, te dañan algo, pues págamelo. Pero en algunos casos no es la cuantía económica, ¿no? Sí, Verónica. Bueno, como comentábamos acá, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, pues es una ley que se crea en el año 2002, la Ley Federal sobre Responsabilidad Patrimonial del Estado. Y es hasta el 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que viene esta parte de la reparación integral del daño. En un principio, cuando se creó la ley, se pensaba justamente como lo decías, como una indemnización por un daño que nos ocasionaba una autoridad. Pero ya en el 2011, con la incorporación de todo el entendimiento que se tiene sobre derechos humanos, viene con ello la parte de reparar integralmente el daño que se nos ocasiona. Y al decir reparar integralmente el daño, queremos mencionar que no solamente es la parte económica, la parte de indemnización. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la reparación integral del daño comprende también medidas de satisfacción, de no repetición, entre otras, y estos estándares sobre reparación
han sido recogidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de distintos litigios que han llevado a cabo organizaciones de la sociedad civil, personas en lo particular e instituciones como el Instituto Federal de Defensoría Pública. Entonces, el entendimiento de la reparación pues es ahora mucho más amplio que solo el tema de indemnización económica. ¿Esto es porque tiene que ver más con esto de la violación a los derechos humanos? Sí, vamos, digamos, es un derecho humano, ¿no? Contar con una indemnización que sea justa, ¿no? Que pueda abarcar todas estas esferas para las personas que pues padecen una violación a sus derechos humanos, donde únicamente no todo se arregla, ¿no? con dinero. Hablemos de casos donde las personas pues han sido privadas de su libertad de manera injusta o indebida, han tenido que pues estar lejos de su familia por tantos años y quizá han también padecido actos de tortura que no han sido atendidos también por la parte médica, psicológica, una atención integral, y que pues van arrastrando todos esos efectos a lo largo de los años, ¿no? Y eso se impacta también para sus familiares, ¿no? Debe ser muy complejo, muy difícil. Sigo pensando en el ejemplo ¿no? De que caes en el bache. Pues para cuantificar ese daño, esa reparación es aparentemente o hasta cierto punto sencillo. ¿Cuánto vale la llanta? ¿No? Y te pago por eso. Pero cuando estamos hablando, como mencionas, abogado, de pues me tuvieron en prisión 1 año o menos, lo que sea, ¿no? ¿Cómo te indemnizo? ¿Cómo te reparo ese daño? ¿Qué tan difícil es lograr que se haga esta indemnización? Sí, bueno, yo lo que comentaría es que es sumamente difícil y que esa es una de las cuestiones que quisiéramos compartir el día de hoy con la audiencia. Tratar de compartir o de explicar este tema que es tan técnico a veces de manera pues que sea más entendible para las personas que nos escuchan. Y en primer lugar decir eso, que cuantificar el daño en uno de estos casos pues no es tarea sencilla, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el daño puede ser moral o puede ser físico, y en casos como los que expone Federico, pues sí se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, el proyecto de vida de la persona que fue privada de la libertad. Muchas veces las autoridades nos piden constancias para probar los daños que se ocasionaron. Ponos un ejemplo. Por ejemplo, una persona que señala que tuvo que haber ido al juzgado durante 10 años a darle seguimiento a su proceso y que gastaba en pasajes del transporte público, en comidas, en copias. De todos esos gastos, es muy probable que no se tengan constancias o recibos, ni siquiera, pues mucho menos facturas, ¿no? Para demostrar ese gasto, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, las autoridades jurisdiccionales sí tienen que tomar una postura más flexible para tomar en cuenta el contexto de la persona en el cual se encontraba, y sobre todo las circunstancias personales en las cuales sufrió ese daño y los efectos de las mismas. Y aquí incluso tomando ahorita escuchando a Neftalí, me gustaría también compartir, ¿no? De parte del instituto contamos con un área de ciencias forenses. Digo, este es un trabajo en el que están personas expertas en diferentes disciplinas de la ciencia, donde evaluamos en cada caso particular la posibilidad de poder ofrecer estas pruebas que a lo mejor para las personas tendrían un costo, ¿no? Y eso es gratuito con ustedes. Y aquí es gratuito, ¿no? ¿Cómo que te viene a la mente algún caso, algún en específico que se requieran esos estudios forenses, pues sí, el dictamen de un perito? Sí, a ver, a lo mejor para la intervención como de entender el contexto de una persona, ¿no? Pueden haber la intervención de peritas o peritos en etnología, ¿no? En trabajo social, también en medicina, en psicología. Y digo, habría que entender también cada caso en particular. No creo, más bien no sería necesario siempre presentar una prueba pericial, pero vale la pena hacer justo un análisis o explorar el caso en concreto para poder hacer esta valoración y poder pedir la intervención de estos peritos donde puedan explicar, ¿no? O adentrarse para
hablar, ¿no? O explicar de manera sencilla cuáles son las consecuencias de lo que ha sufrido esa persona y bueno, pues tratar Eso puede ser algo más apegado a la realidad, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas porque quizás algunas personas de las que nos están viendo o escuchando no saben que como parte de estos servicios que ofrece la Defensoría Pública Federal también tienen esta parte de ciencias forenses. Neftalí, ¿cómo, o explíquenme los dos que son expertos, la vía para hacer este reclamo es la vía administrativa, ¿no? Así Pero es. ¿cómo se da eso? ¿Cuáles son los pasos? ¿O qué tan complicado es? ¿Cuánto se tardan? Sí, bueno, yo comenzaría diciendo que las leyes en responsabilidad patrimonial del Estado prevén un plazo de 1 año a partir de que se cometieron los daños físicos y de 2 años cuando se cometieron los daños psicológicos, digámoslo de alguna manera, para presentar tu escrito de reclamación. El escrito de reclamación es este documento donde la persona pues manifiesta cuáles fueron las actividades administrativas irregulares y cuál fue el daño que le ocasionó y el nexo entre esos dos elementos, que es lo más importante para acreditar la responsabilidad patrimonial del Estado. Y ese escrito se debe de presentar ante la autoridad administrativa que cometió el daño, ¿no? la actividad irregular. Aquí es importante señalar, porque todas estas reglas, lo que vemos en las leyes es que son bastante acotadas o cerradas, digamos. Como con muchos candados. Con muchos candados, pero a partir del trabajo que se ha hecho y que comentaba hace un momento, se han ido abriendo puertas para que cada día más personas puedan acudir a este mecanismo de reparación. Por ejemplo, en el tema de los plazos, lo que se ha determinado es que esos plazos de 2 años se empiezan a computar a partir de que terminan los efectos de la afectación psicológica de la persona. Y para poner un caso muy concreto, desde el Centro PRO, acompañamos un caso de una mujer que fue víctima de tortura sexual en Veracruz en el año 2012 y nosotros presentamos el escrito de reclamación hasta el año 2016, es decir, 4 años después. Y ahí ya técnicamente pues ya había pasado el plazo, ¿no? De 2 años. Sí, tuviéramos un entendimiento acotado de esas reglas, efectivamente ya habrían pasado 4 años, pero lo que se determinó fue que como esa mujer recuperó su libertad en 2015, apenas había transcurrido 1 año después de la cesación de los efectos y estábamos en tiempo y forma para presentar el escrito de reclamación. Después de que se presenta este escrito, se inicia un procedimiento administrativo que es de responsabilidad patrimonial del Estado y las autoridades deben de analizar el caso conforme a las pruebas que se presentan para determinar si efectivamente hay responsabilidad o no la hay y si al haber responsabilidad es factible que se le dé una indemnización, ahora entendida como reparación integral del daño, a la persona que acude ante la autoridad. Lo que nosotros hemos explorado en los casos que acompañamos es que esta sustanciación se debe de tomar, pues debe de realizarse en 3 meses, de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La respuesta de la autoridad debe darse dentro de 3 meses. Desde la admisión de la reclamación hasta transcurridos 3 meses, haciendo una interpretación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque eso le da certeza a la persona de que el procedimiento que inicia se va a resolver en ese plazo de tiempo. Lo que pasaba antes es que las autoridades no contestaban y podían pasar años y años y años sin una respuesta. Y eso pues coloca a la persona en un estado de incertidumbre jurídica. ¿De incertidumbre o que se desgaste y diga ya no me van a dar nada? Sí, ¿no? Exactamente, porque a pesar de que existen estos plazos, muchas veces vamos observando desde un principio la obstaculización en el proceso porque, como bien decía Neftalí, el momento en el que se presenta la reclamación es ante la misma autoridad que cometió esa actividad administrativa irregular. Entonces, si ella tiene que resolver, pues quizá van a buscar la manera de tratar de demostrar que no debe de admitir el procedimiento y entonces habrá que impugnar esas decisiones y eso se lleva mucho tiempo. Entonces, digamos, una ventaja de poder acudir, digamos, al Instituto Federal de Defensoría Pública es que, pues,
podemos mantener, digamos, la sustanciación del procedimiento en las diferentes etapas, pues de manera completamente gratuita, que las personas que en otras condiciones tendrían que pagar los servicios, ¿no?, de un abogado o de una abogada, y eso muchas veces pues resulta muy oneroso y se va cargando pues la indemnización que en dado caso tendrá que venir, pero que a lo mejor iba a ocurrir mucho tiempo después. Y de ahí la importancia, ¿no?, pues que en un procedimiento así no puedes ir tú solo. O sea, tú como víctima o como quien está reclamando, a fuerza necesitas el acompañamiento de un especialista. Es que es sumamente técnico, ¿no? Ya mencionaba Neftalí, es sumamente técnico el procedimiento. En ese punto, Verónica, sí quisiéramos hacer énfasis, como en muchos otros puntos de la justicia mexicana, que debería de ser más accesible el mecanismo para que cualquier persona pudiera acceder por sí sola y llevar su procedimiento. Sabemos que en la realidad no lo es, pero sí quisiéramos pues dejar ese punto sobre la mesa de que debería de ser más accesible, que una persona pudiera ir por ejemplo, ante el IMSS, ante una actividad administrativa irregular que podría ser pues una negligencia médica. Y decirle al IMSS, ¿sabes qué? Tú cometiste esta negligencia médica, tú repárame el daño que me ocasionaste. Sin la necesidad directo, ¿no? Directamente entre las partes y sin echar a andar todo el mecanismo, ¿no? Sí, el aparato, digamos. El aparato de la pues, impartición de justicia, ¿no? Que esa fue la lógica de estas leyes. Ir por eso justamente con la autoridad y que la autoridad se hiciera cargo de ese daño. Lamentablemente lo que vemos es que las autoridades en casi ningún caso se quieren hacer cargo directamente del daño que ocasionaron, y es a través de los recursos, juicios que comentaba Federico, que es como se les obliga, con toda la expresión de esta palabra, se les obliga a cumplir con su responsabilidad y a reparar integralmente los daños. Entonces nos encontramos frente a litigios de más de 6 años, 8 años. Eso desgasta a las personas y al final pues son víctimas. En esto que comenta Neftalí, juega un papel muy importante el área de litigio estratégico, ¿no? ¿Qué acciones ustedes van realizando como para ayudar? Ya mencionabas hace un rato, ¿no? Por ejemplo, que legislen ante esta omisión de tener su ley. Sí, exacto. Esa fue una de las primeras acciones, digamos, ya establecida la unidad de litigio estratégico. Posteriormente hemos conocido ya de casos que hemos documentado a través de entrevistas con las personas que se acercan para pedir nuestros servicios y observamos, analizamos el caso particular, vemos si necesitamos seguir documentando o cuáles son los documentos con los que cuentan las personas, y advertimos también a lo mejor si es necesario poder practicar alguna prueba pericial completamente a cargo del área de ciencias forenses, e incluso también hemos participado en la presentación de Amicus Curiae a la Suprema Corte. Apenas en abril hubo un amparo directo 23/2023 donde se determinaba o se estaba debatiendo si la entonces Procuraduría General de la República podía ser una institución sujeta a la responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que la segunda sala ya había establecido tal vez otros criterios que determinaban que no. Entonces, ahí hemos presentado... ahí presentaron ustedes esta opinión, ¿no? Explica un poco esto que es del amicus curiae, porque no todos sabemos, abogado. Sí, bueno, es la posibilidad de que una persona que pueda ser ajena al debate, al conflicto o el juicio en el que se va a resolver algo, tal vez desde su expertise o el conocimiento que pueda tener, pueda emitir como una opinión para que sea considerado al momento de resolver, ¿no? Tal vez no es una parte en sí, en el conflicto, pero que puede ayudar a acercarse de acuerdo con su visión y conocimiento a resolver el problema. Entonces, desde la experiencia que hemos ido encontrando en la unidad de litigio estratégico, pues hicimos algunas observaciones porque ya nos había estado pasando estos criterios donde no se reconocía a las fiscalías o a las entonces procuradurías como entes sujetos a esta responsabilidad. Entonces,
con estándares internacionales. También hemos empujado para tratar de que se resuelva el reconocimiento de esto. Y bueno, al final la primera sala determinó que la Procuraduría General de la República sí puede ser una institución sujeta a responsabilidad patrimonial. Y qué importante, ¿no? Porque tenemos los casos de tortura, que si no incluyes a estas autoridades, entonces ¿quién se va a hacer responsable, ¿no? Claro. Se nos está terminando el tiempo y me gustaría escuchar un poco sus conclusiones. Ya mencionabas, Neftalí, esta parte de, como un gran pendiente, hacer más accesible esta vía legal o esta vía para que las personas puedan reclamar cuando se sientan que se violaron sus derechos, que puedan reclamar esta responsabilidad patrimonial del Estado. En conclusión, ¿ustedes dónde pondrían el acento o hacia dónde tenemos que ir? Sí, por una parte, lo que nosotros consideramos desde el Centro PRO y desde la experiencia que hemos acumulado acompañando estos casos, es que pues los criterios que adopten las autoridades que analizan este tipo de casos deben de ser más flexibles. Por una parte. Por otra parte, que las personas tengan cada vez más información sobre este mecanismo de reparación. Como lo comentábamos, pues es una ley federal desde el 2002, ¿no? Ya tiene pues 2 décadas al menos de existencia. Las leyes estatales apenas las últimas se están creando, se están legislando en la materia, pero sí que cualquier persona que se vea frente a alguna actividad que le genere un daño por autoridades administrativas, que sepa que tiene un plazo de 1 o 2 años de reclamarle a esas autoridades el pago de una indemnización, y que si bien es difícil técnicamente hablando, ¿no? Desde lo jurídico, que puedan avanzar, sí que busquen a las instituciones como el Instituto Federal de Defensoría Pública para que les puedan acompañar, o a organizaciones como el Centro PRO para que les podamos orientar e inicien estos procedimientos de responsabilidad patrimonial, porque muchas veces las autoridades, sobre todo locales, no tienen conocimiento o no saben qué hacer frente a estos procesos. Desde el Centro PRO contamos con una guía de reparación del daño que se puede descargar en formato PDF en nuestra página web, y esa ya es un primer instrumento o herramienta que las personas pueden contar a la mano para ver qué derechos tienen, cómo iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, y después buscar asesoría pues, de instituciones o de organizaciones para ir avanzando en sus casos. Bien, pues ahí está la invitación. Vamos a poner ahí en la pantalla la dirección del Centro PRO. ¿Tú qué nos dirías, abogado, por parte de Coincido Defensoría? Totalmente con Neftalí. Creo que ha puesto los puntos álgidos en los temas que son muy importantes poder atender. Creo que también que las autoridades pueden tener también capacitación para saber cómo poder responder de manera más efectiva, ¿no? Y con un ánimo de también acercar la justicia sobre responsabilidades que les compete, ¿no? Y además creo que es muy importante recordar que una de las finalidades de esta ley cuando se instituyó, pues era poder mantener cierto control del Estado para buscar el beneficio, el correcto servicio público, ¿no? Y creo que es importante rescatar esos principios de la ley para que se pueda cumplir con esos propósitos para los que están hechos. Es decir, que una reparación sirva como una medida para que esa situación no vuelva a cometerse, ¿no? Entonces, creo que el único beneficio que se obtendría de esto, pues es que las personas a través de un caso particular, pues ya no tengan que volver a pasar por eso. Y pues de parte del instituto creo que tenemos muy clara esta tarea. Entonces digo, las personas que puedan acercarse, pues van a recibir una orientación, una asesoría y en su caso una representación totalmente gratuita. Y bueno, también saber que en caso que no fuéramos competentes, también poder canalizar a las instituciones que les puedan dar este acompañamiento y alcanzar la reparación que necesitan. Bien, pues muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en el episodio de Te Escuchamos, y a quienes nos siguen a través de la plataforma Spotify. En conclusión, manténganse informados, acérquense a la sociedad civil organizada, a la Defensoría Pública Federal y hagan valer sus derechos, en este caso, a que se les repare el daño por una responsabilidad patrimonial. Soy Verónica González. Hasta la próxima.